Sección 24. Otras responsabilidades fiscales. En otras responsabilidades fiscales tenemos impuesto de industria y comercio. Entonces, el impuesto de industria y comercio es un impuesto local, es decir, municipal o distrital, le corresponde al municipio donde tiene domicilio mi institución o al distrito capital o a cualquier otro distrito. Es un impuesto que se debe declarar y pagar siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que ya vamos a explicar. Cuando una entidad se vuelve responsable del impuesto de industria y comercio, entonces también se vuelve agente de retención, al igual que en el impuesto de renta que ya habíamos visto o en el IVA. Cuando se vuelve responsable del impuesto, entonces también se vuelve agente de retención. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos explicado en otras secciones. Es decir, cada que mi institución le va a realizar un pago a cualquier persona o entidad por cualquier concepto, debe acudir a verificar la tabla de retenciones, en este caso tabla de retenciones por industria y comercio, mirar el concepto, mirar el monto y sobre ese monto practicar la retención que corresponda. El impuesto se debe declarar y pagar de manera anual, en algunos casos es bimestral, es decir, cada municipio en su estatuto tributario ha establecido y determinado la manera como se debe liquidar y pagar ese impuesto de industria y comercio, y lo mismo las retenciones. Entonces, cuando en mi institución yo le practico retención por concepto de industria y comercio, o sea, lo que llamamos o conocemos el RTICA, yo de mi fundación le voy a practicar una RTICA a alguien que le voy a pagar. Ese RTICA yo estoy obligado a retener. Recordemos que las retenciones generan incluso hasta sanción penal en no practicarlas. Si estoy obligado a practicar la retención, debo retener el valor que me corresponda, elaborar una declaración y presentarla y pagarle ese valor que le retuve a la otra persona ante la autoridad que corresponda, que en este caso sería Secretaría de Hacienda. Definamos, o mejor, vemos lo que significa o cómo lo define la norma el impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué es el hecho generador? Aquella situación que hace que una persona o entidad sea responsable de ese impuesto. Me está diciendo realizar directa o indirectamente cualquiera de las siguientes actividades que ya vamos a mencionar, teniendo o no un establecimiento de comercio. Muchas personas dicen, es que yo no tengo ningún establecimiento de comercio. Entonces dice, el hecho generador se causa con o sin establecimiento de comercio. Pero yo solo lo hago aquí de vez en cuando en este municipio. Si lo hace temporal o permanente en un municipio, se vuelve responsable. ¿Cuáles son las actividades? Comercialización de cualquier bien, producir cualquier bien o prestar cualquier servicio. Entonces, vamos a definirlo. El hecho generador del impuesto de industria y comercio se da por la realización directa o indirecta de cualquier actividad de comercialización, producción o prestación de servicios, con un establecimiento de comercio o sin él, porque se haga de manera temporal o permanente. Cuando se cumpla con este postulado, la entidad será responsable del impuesto de industria y comercio. Y en ese orden de ideas tendrá que inscribirse, obtener una firma electrónica, presentar la declaración si es bimensual o anual, pagar el impuesto que corresponda, liquidarlo y en algunos casos ser agente de retenciones. Otro impuesto, el impuesto de registro. El impuesto de registro es el pago que se genera por la inscripción de documentos que contengan contratos, actos, declaraciones o decisiones jurídicas y que por normas legales deban registrarse en las oficinas de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. Voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a registrar los estatutos de la fundación, asociación o corporación por primera vez, nos toca pagar el impuesto de registro. Cuando se elige al representante legal hay que pagar impuesto de registro. Cuando se elige o cambia la junta directiva hay que registrarlo y pagar el impuesto de registro. Cuando se hace una reforma estatutaria hay que registrarla y pagar el impuesto de registro.
Cuando se hacen cambios del valor del patrimonio hay que registrarlo y pagar el impuesto de registro, entre otras. Y hay muchos más casos, pero estos son como los más usuales y que están en armonía con el tema que venimos trabajando. ¿Qué otro impuesto tenemos? El impuesto de vehículos. Eso quiere decir que si mi fundación, asociación o corporación tiene un vehículo, un carro, pues tendrá que liquidar este impuesto, que normalmente es un impuesto local, que en algunos casos se declara y paga en el municipio, pero tiene una, o sea, el beneficiario directo del impuesto es el departamento, pero comparte en algunos casos con el municipio. Se debe liquidar y pagar y generalmente es anual, casi en todos los municipios del país o departamentos es anual. El impuesto predial es un impuesto que hay que liquidar y pagar en la medida en que se tengan propiedades, lotes, casas, terrenos, fincas, bueno, en fin. Ese es un impuesto local o municipal, entonces, o distrital, quiere decir que se debe de liquidar y pagar anualmente, generalmente pues es anual. Digamos que esos son otros u otras responsabilidades tributarias que también deben cumplir las entidades sin ánimo de lucro.